Además de estas teorías, Einstein publicó algunos trabajos individuales de manera simultánea que tuvieron gran relevancia científica. Un ejemplo de ello es el efecto fotoeléctrico, gracias al que ganó el premio Nobel. Pero hay otro trabajo cuya principal expresión matemática llegó incluso a ser un icono social. Como podrán imaginar, me estoy refiriendo a la conocida fórmula EmC². EmC² nos habla de la equivalencia entre la masa y la energía, ignorada en el modelo newtoniano. En síntesis, masa y energía son distintas manifestaciones de lo mismo, y por tanto son convertibles entre sí. La energía puede convertirse en masa, y la masa puede convertirse en energía. En los procesos de fusión nuclear, como ocurre en el Sol y el resto de las estrellas, vemos claramente cómo se fusionan dos núcleos atómicos en un solo núcleo, cuya masa total es menor que la suma de las dos anteriores. ¿Dónde está esa masa que parece haber desaparecido? El defecto de masa que observamos se ha transformado en la energía que mantiene unidos a los dos núcleos fusionados, y que se manifiesta en el calor y la luz que el Sol produce. Se observa que algunos cuerpos subatómicos son más masivos que otros y que estos son más energéticos que los primeros. El electrón es fundamentalmente energía, el muón es algo más masivo y menos energético, la partícula W es aún más masiva y el quark top está casi completamente hecho de masa y con muy poca energía. ¿Pero qué es lo que hace que existan estas variaciones de masa frente a energía? ¿Qué hace que algunas partículas tengan más masa que otras? El campo de Higgs es el que se encarga de ello. Como todos los campos, está creado por aquellas partículas que le confieren sus propiedades. En este caso, por la partícula de Higgs. También, dado el tipo de partículas que son, reciben el nombre de bosón de Higgs. Es el campo de Higgs el que dota de masa a partículas subatómicas como los quarks. ¿Pero cómo lo hace? Cuando el electrón, que apenas tiene masa, atraviesa este campo, logra deslizarse sin ninguna dificultad por él. Al muón le cuesta un poco más pasar tan desapercibido y va un poco más lento. La partícula W tiene que esforzarse aún más por abrirse paso entre los bosones de Higgs, y esto provoca que digamos que es más masiva. Y en último lugar, vemos que al quark top le es casi imposible hacerse paso entre los bosones de Higgs, y rápidamente pierde su energía cinética para volverse más masivo. El bosón de Higgs es una partícula teórica, lo que quiere decir que no ha sido aún descubierta experimentalmente. Se trata de una partícula derivada del modelo estándar de la física de partículas, necesaria para que las matemáticas que explican el mundo subatómico funcionen. Descubrirla experimentalmente es el principal propósito del Gran Colisionador de Hadrones, que se encuentra justo debajo de nuestros pies a unos 100 metros de profundidad. Estamos en Ginebra, en el corazón del CERN. Es la Organización Europea para la Investigación Nuclear y se trata del mayor centro del mundo dedicado a la investigación en física de partículas. En él se ha construido durante la última década el Gran Colisionador de Hadrones, o LHC por sus siglas en inglés. Se trata del mayor acelerador de partículas jamás construido y reposa bajo nuestros pies en el interior de un gigantesco túnel subterráneo. Se trata de un túnel de más de 27 kilómetros de circunferencia. 4 son los experimentos principales que están teniendo lugar en el LHC. Uno es el LHCb, otro el ALICE, otro el CMS y finalmente el ATLAS. A lo largo de este enorme túnel que une todos esos detectores, habrá dos haces de protones moviéndose al 99,9% a la velocidad de la luz y en direcciones opuestas. El propósito es provocar una colisión frontal. De esta manera, con esa colisión entre dos protones, se espera que el bosón de Higgs pueda aparecer durante una fracción de segundo. En tal caso, los enormes detectores del CMS y el ATLAS podrán capturar ese momento, y así confirmar lo que predijo el poderoso modelo matemático que sostiene toda la física de partículas que conocemos. En ese instante en el que se compruebe la existencia del bosón de Higgs, dicha partícula se convertirá en otras ya conocidas. ¿Qué pasaría si el bosón de Higgs no se descubriera? ¿Qué ocurriría si por cualquier razón el modelo que se ha desarrollado para explicar la física subatómica estuviera errado?
Nosotros tenemos un modelo estándar de partículas subatómicas que es el que explica hasta ahora todas las observaciones que hemos hecho de las partículas subatómicas. Y este modelo estándar funciona muy bien, predice muchísimas cosas con mucha precisión, vamos, las medimos y todo estupendo. Pero en este modelo estándar las partículas no tienen masa, mientras que nosotros en la realidad observamos que las partículas sí tienen masa. Entonces necesitamos una manera de explicar por qué las partículas tienen masa. El profesor Higgs propuso un modelo de por qué cómo las partículas adquieren masa. Si el modelo que él propuso es el que explica por qué las partículas tienen masa, nosotros existe la partícula de Higgs, tiene que existir y tenemos que ser capaces de observarla aquí, en los experimentos de LHC hoy. Que si el modelo de partículas subatómicas estuviera mal, eso es hasta cierto punto lo que nosotros esperamos, en el sentido de que tú normalmente cuando vas haciendo investigaciones en ciencia, tú vas proponiendo un modelo que suele ser, lo que tú eres capaz de conocer es una parte del todo. Entonces, por ejemplo, el modelo estándar que os comentaba, durante muchos años se han hecho muchas medidas para probar que aquello está bien. Y es una teoría que funciona muy bien y explica muchas cosas, pero tú ahora querrías dar un paso más y ver qué hay más allá. Y es realmente en estos experimentos y en el LHC se espera encontrar física más allá del modelo estándar. Entonces, que haya cosas nuevas que nosotros todavía no conocemos y que no sabemos explicar, y que el modelo que conocemos hasta ahora sea una parte pequeñita de algo más grande. Y eso sería natural. Sería muy aburrido si ya nos lo supiéramos todo. Se ha hablado mucho de la posibilidad de que el LHC genere microagujeros negros. Los más conspiranoicos han lanzado el rumor de que esto podría suponer el final de la Tierra. ¿Podría explicar a los espectadores por qué estos rumores no son del todo ciertos? A ver, estos rumores no son ciertos para nada. Nadie tiene que temer que en el CERN se produzca un agujero negro que vaya a acabar con la Tierra, eso es seguro. Algunos importantes científicos han escrito incluso un artículo explicando por qué tenemos evidencias experimentales de que esto no pasaría. Entonces, en el LHC tenemos las partículas aceleradas con mayor energía, aceleradas por el hombre, pero a la atmósfera terrestre llegan rayos cósmicos que han sido acelerados en el universo, no sabemos con qué mecanismos todavía, con energías mucho más grandes que las que tenemos aquí en el LHC. Entonces, si este es un fenómeno que se pudiera producir, ya se habría producido, porque la Tierra lleva siendo bombardeada por estos rayos bombardeada. No es de guerra, ¿no? Llegan los rayos cósmicos a la Tierra con mucha más energía de la que nosotros producimos aquí. Entonces, ese fenómeno ya se habría producido y la Tierra ya habría desaparecido hace tiempo, si esto pudiera pasar, o lo habríamos observado en otros puntos del universo. Entonces eso seguro que no. Si tuviéramos mucha suerte, pues se podrían, en principio, hipotéticamente, producir microagujeros negros y podrían ser observables, porque se desintegrarían rápidamente, y tú lo que verías aquí pues serían muchas partículas. Y eso sería muy interesante. Además de con Teresa Fonseca, hemos venido a hablar con Marta Vasco, responsable de la estación de pruebas de los imanes superconductores del CERN. ¿Podría explicarnos la estructura del LHC? Pues el LHC esencialmente está compuesto de dos partes esenciales. Uno es la máquina y otra es las experiencias. El LHC tiene 4 experiencias, como el LHCb, el ALICE, el Atlas y el CMS. Y la máquina, lo que llamamos el LHC, la máquina, está compuesto de dos partes muy importantes. Una parte que hace acelerar las partículas, que son unas piezas que se llaman cavidades radiofrecuencias, que crea un campo eléctrico que es necesario para acelerar las partículas.
Luego otra parte muy importante son los imanes, porque el LHC es una máquina circular y no es suficiente de acelerar las partículas, pero también hay que decir a las partículas que no van en una línea recta, que tienen que quedarse en una línea circular. Y para eso necesitas crear un campo magnético muy importante para mantener en la trayectoria circular creado por imanes superconductores. ¿Cómo se guían y aceleran los haces de protones alrededor de todo el túnel? Como hemos hablado al inicio, tenemos dos componentes principales para acelerar y guiar. Acelerar, los protones se hacen con un campo eléctrico y guiar se hace con el campo magnético. Entonces, las cavidades de radiofrecuencia, que son quizá 10% del volumen total del LHC como componente, son para acelerarlo. Cada vez que el haz pasa a través de estos elementos que crean el campo eléctrico, el haz se acelera. Y entre dos campos eléctricos, el haz solamente se mantiene en un trayecto circular. De hecho, cuando si haces un acelerador que es lineal, que también existen y que son importantes, no necesitas tanto campo magnético, porque prácticamente lo único que quieres es acelerar. Ahora, si quieres acelerar, tienes que, por ejemplo, llevar a unas energías como llega el LHC, necesitarías unos aceleradores lineales muy largos. Y la idea genial que está detrás de hacer aceleradores circulares es también de utilizar los mismos elementos que aceleran varias veces. O sea, paso una vez, otra vez. Y si entre los elementos que aceleran tenemos los imanes, es para mantener este circular y que pasen varias veces y que siempre a la energía que llegan, porque cada vez que pasan tienen una energía más elevada, por lo tanto los imanes tienen que mantener en el trayecto circular, pues tienen que ser muy importantes. Y prácticamente es por eso que necesitamos mucho más imanes que elementos que aceleran, o sea, mucho más de mantener en trayectoria.